Me da mucho gusto que a través de este medio pueda compartir un tema que sin duda alguna es relevante en la vida del ser humano, pero muy en especial a los que hemos aceptado el llamamiento, los que vivimos en Dios, los que cada día en la mañana y al anochecer podemos confirmar que gracias a nuestro Dios hemos sido victoriosos. Les saludo como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Paz a vos. El tema, título, haciendo una pregunta, dice así: ¿qué pasa con el hombre que acepta a Cristo como su Salvador? Una pregunta bastante interesante. ¿Qué sucede cuando alguien acepta a Cristo? Cuando lo acepta como su Salvador, como alguien que vino a rescatarnos. ¿Qué pasa en el consciente? ¿Qué pasa en los pensamientos, en el corazón? Sucede algo que es muy bueno analizar y compartir. Referente al título, hay una cita que quiero compartir que está en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que a la letra dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y podemos decir amén. Confirmamos esta porción de la Escritura. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y en mis pensamientos ya no vivo yo. Lo que pienso, lo que hago, ya no es porque yo lo desee hacer o porque yo lo tenga que hacer, porque dice la segunda parte más: vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo con Él, en el Hijo de Dios, dice, haciendo referencia a ese amor que tuvo y que sigue manifestando nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Hay un objetivo que tenemos que lograr, que quiero compartir, es conocer los beneficios de aceptar a Cristo a través de su ejemplo, su vida y la enseñanza de su muerte en el amor que tuvo y tiene para nosotros. Un objetivo muy claro, muy preciso. Tengo que conocer esos beneficios, de saber de su ejemplo que dejó siendo humano, en esas enseñanzas tan grande que a través de su muerte nos deja ver, y por supuesto en el amor que tiene por cada uno de nosotros. Bien, para el tema lo he dividido en dos partes, en dos subtemas. El primero es el plan de salvación. Es importante recordar algo acerca de lo que es el plan de salvación. Y como segundo punto es la obra de Cristo. Tenemos también que analizar esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, iniciamos. Como introducción, hablemos del plan de salvación. ¿Qué significa plan? En el diccionario podemos investigar y podemos resumir que ¿qué es plan? Es un conjunto de medidas o estrategias que se establecen para cumplir un objetivo. Entonces, esta definición nos permite comprender que el objetivo de Dios para el hombre es salvarlo o rescatarlo. Ese es el objetivo de Dios al ejecutar ese plan. Y podemos entonces también agregar que toda obra de redención ejecutada por el Hijo de Dios y anunciada por la Iglesia de Dios es propósito de Dios, trazado con toda anticipación. Desde sus orígenes, desde el inicio, la Iglesia ha tenido un trabajo muy específico y esencial: dar a conocer la obra de salvación. Así lo refiere el apóstol Pablo en la carta de Efesios capítulo 3 versículo 10, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. O sea, se tiene que compartir, se tiene que anunciar. Una vez ya teniendo el conocimiento de que fuimos afortunados y lo seguimos siendo, de poder seguir aprendiendo y comprendiendo todas estas cosas que traen beneficio al hombre, la Iglesia de Dios lo tiene que anunciar. Es la que porta la voz, la que tiene que compartir que hay un Dios que en su plan perfecto, y el propósito de ese plan es que seamos salvos.
Sí hay ciertas condiciones, ciertas características que también vamos a ver a continuación, pero esta obra tiene su origen en Dios. Tenemos que recordarlo siempre. Él es quien desde antes de la fundación del mundo ya había trazado este plan perfecto. Pero sucede algo, y podemos decir entonces que, inciso A, el hombre cae en transgresión. El hombre falló. Así lo dice el libro de Génesis, haciendo remembranza un poquito acerca de la creación. La última obra material del Dios en el sexto día de la creación fue formar y dar vida al hombre, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que voy a dar lectura, también para traer a su memoria estas palabras, que dice así: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Amén. Así culmina la obra de Dios en la creación. Esa obra perfecta es el hombre. Sí, a diferencia de todos los animales o de los animales, tuvo una encomienda muy explícita de parte de Dios, quien le advierte que no coma del fruto de cierto árbol. Lo confirma Génesis 2, versículos 16 y 17, que dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Si lo hacía, es decir, si no creía la palabra de Dios, moriría, perdería la posición que hasta entonces tenía delante de él. Tenemos que también mencionar esta parte, es necesaria saber que, como inciso A, el hombre sí cae en transgresión, desobedece la instrucción. Las instrucciones de Dios son claras y precisas, se entienden, se comprenden. Inciso B, Dios actúa con misericordia y manifiesta su voluntad al hombre. Misericordia es una palabra que se deriva de miseria. Dios, en su supremacía divina, sí ve nuestras miserias y se conmueve. Nos da la oportunidad de acercarnos a Él. El profeta Isaías así lo cita. Capítulo 59 del profeta Isaías. Vamos a dar lectura. Voy a leer primero el versículo 2. Dice: Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Pero el versículo 1 confirma algo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Dios identifica y se da cuenta y toma acciones cuando el hombre falla y cae en transgresión, en su infinita misericordia, porque Dios es misericordioso, manifiesta su voluntad para con el hombre. Y entonces surge o sucede algo. En ese plan perfecto que Él trazó, manda a alguien a salvar a su pueblo. Cristo vino al mundo a salvar a su pueblo, de primera instancia. Así lo dice la Escritura. Vamos a leer 3 versículos, 3 porciones de la Escritura. Vamos a los Evangelios, capítulo 1 de Juan, versículo 11. Usted lo sabe, usted lo va a recordar. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Podemos mencionar acerca del pueblo de Israel, de los judíos, siendo pueblo de Dios. Envía que sean salvos, pero no les recibieron. Pero los planes de Dios son más extensos y abarcan un grupo de gente mayor, o sea, más personas, aparte de su pueblo. En Salmo 117:1 dice unas palabras David, también muy hermosas. Las voy a leer para decirlas a la letra, pero dice que todos alaben al Señor. Y dice así textualmente la Escritura:
Alab- Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. El rey David ya hace mención a algo, hace alusión a algo, a ese plan perfecto que tenía Dios, no solamente para su pueblo, sino que era mucho más para allá, hacia los gentiles, hacia mucha gente, hacia todos los pueblos. Entonces los gentiles son incorporados al plan de salvación. Llegado su tiempo, claro está. Vamos a ver qué dice la carta a los Efesios, capítulo 3. Efesios 3, del 1 al 6, una porción muy hermosa también acerca de lo que estamos analizando, para ir viendo la parte final de este primer punto. Dice la Escritura así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Decimos amén. La palabra lo declara. El plan de Dios estaba diseñado de esta manera, que llegando su tiempo, nosotros íbamos también a ser considerados juntamente como herederos e incorporados y consortes a la promesa que Dios había establecido hacia su pueblo. Pero no para todos. Cuando nos damos cuenta que somos privilegiados porque somos elegidos de Dios. Este es el inciso C, elegidos de Dios. El Eterno sí conoce a todas las personas antes que existan, de acuerdo a lo que dice el profeta, y quiero también citar esta parte del profeta Jeremías para que usted confirme lo que yo estoy comentando. Vamos a Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así: Fue pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Amén. Esto en ocasiones pareciera que es difícil de entender, de comprender. El Eterno es omnisciente. Él conoce antes de que el mundo fuese a cada uno de nosotros y sabe de nosotros. Es una enseñanza muy hermosa cuando nos hacemos conscientes de que somos elegidos de Dios antes de que yo existiera. Esta es la parte de la omnisciencia de Dios. En ese conocimiento nos elige para recibir su llamamiento. Si nos elige para algo, no es casualidad que la palabra de nuestro Dios, el Evangelio, esas noticias hermosas, lleguen a nuestra vida. Y conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta que sí somos dichosos, pero que también, de acuerdo al plan que trazó Dios, que es perfecto, en ese plan nos incorpora. Y tenemos que comprenderlo para entender entonces la obra de Cristo. Voy a leer lo que dice Efesios, capítulo 1. También acompáñenme, mediten estas palabras. Sí, es Efesios, capítulo 1. Voy a dar lectura a los versículos del 3 al 5. Uno del 3 al 5 dice así: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. De esta forma se cumple el plan de salvación,
Es decir, el plan trazado por Dios culmina en mi persona, cuando llega el Evangelio hasta mí, porque esa ha sido su voluntad. Su llamamiento ha sido realizado en mi persona. Es importante meditar en esta porción. Vamos a concluir el primer punto. Recuerde, el primer punto es el plan de salvación. Ya vimos estos 3 incisos, los recuerdo. Inciso A, el hombre cae en transgresión. Inciso B, Dios actúa con misericordia y manifiesta su voluntad al hombre. E inciso C, elegidos de Dios. ¿Qué resumimos? El plan de salvación lo concibe Dios, de Él nace. Antes que el mundo fuese, y después de esto podemos enumerar ciertas etapas, muchas etapas, pero tengo 5 etapas que podemos enumerar. Primera, crea el mundo para servicio del hombre y lo crea al hombre. 2. Da libertad de decisión al hombre y ante su equivocación, Dios muestra su misericordia. Lo vimos, lo que sucede en Génesis 2, 16 y 17. No obedecieron, el hombre se equivoca, pero Dios muestra de inmediato su misericordia. 3. Elige un pueblo para mostrar su misericordia, pero no le reciben. A lo suyo vino y no le recibieron. Pero llegando el tiempo, lo que leamos en Efesios, sería como punto 4, llegando el tiempo dice que, de acuerdo a su plan, envía a su Hijo para librar al hombre. Y entonces, como conclusión punto 5, decimos que los gentiles somos incorporados o son incorporados a ese plan para que escuchen el llamamiento. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tenemos! Usted que está escuchando, usted que puede compartir también estas palabras, ¡qué bendición tenemos de poder ser parte de ese plan! Y que ahora tenemos la dicha de poder escuchar ese llamamiento. Y como reflexión, para pasar al punto número 2, podemos decir esto: si Dios me conoce y me predestinó desde antes de que fuese el mundo, quiere decir que soy especial para Él. Por eso mi decisión será aceptar la salvación de mi Dios. Podemos decir amén. Dios me conoce y Dios me llama en los tiempos que Él determina. Quizá no me llamó a una edad joven o de pequeño, quizá a una edad adulta. Pero me llama porque soy especial para Él. No soy especial quizá para alguien más, pero cuando soy y me siento especial para Dios, entonces mis decisiones cambian. Y conociendo el plan de Dios, sumándome a ese plan, Dios ocupándose para que yo fuera parte de eso, mi decisión, mi determinación será aceptar la salvación que otorga mi Dios para mi persona, para mi ser. Bien, con eso concluimos el punto número 1, que es el plan de Dios. Ahora vamos a pasar al punto número 2, que es la obra de Cristo. Hablando de la obra de Cristo, es hermoso también porque es necesario y va vinculado al plan de salvación. Porque recuerde que nuestro objetivo, lo voy a recordar con usted, conocer los beneficios de aceptar a Cristo a través de su ejemplo, su vida y la enseñanza de su muerte. Entonces ya estamos viendo los beneficios. Uno de los beneficios es que a Dios le plació que yo fuera parte de ese plan. Me llama, soy elegido por Él, pero también en ese vínculo de perfección que tiene el Padre y el Hijo, pues surge la obra de Cristo, y de la cual se derivan tres incisos. Inciso A, de la obra divina para la formación espiritual del humano. Inciso B, del amor por la humanidad, o sea, disposición a morir. Y tercero, que es el que creo que tenemos que hacer mucho énfasis, y el último, el efecto benéfico de su sacrificio y muerte. La obra y la enseñanza del Hijo de Dios durante su estancia en la tierra es la parte esencial del plan de salvación. Tenemos que entender esta porción, esta parte. Es la parte esencial cuando el Señor Jesús es enviado a la tierra. Fue voluntad de Dios ponerlo por testigo y jefe y maestro de las naciones, así lo dice Isaías, capítulo 55, versículo 4. Esa fue la voluntad de Dios, lo voy a leer a la letra que dice así.
He aquí, yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Amén. Y entonces vamos a pasar al inciso A, que lo recuerdo, es de la obra divina para la formación espiritual del humano. El Hijo de Dios es enviado a la tierra para redención. Tiene que usted también ir grabando conceptos. El Hijo de Dios es enviado para la redención del hombre, para el rescate. Como ya vimos en la parte anterior, Dios salva al género humano, pero no a todos los hombres, solo a los elegidos. Y eso también es un tema importante porque dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero también entra la otra parte que nosotros tenemos que anunciar, compartir, porque nosotros solamente somos un instrumento, pero de Dios, en Dios está el que surja el crecimiento, que surjan muchas cosas. Por eso es relevante que nosotros no callemos lo que ya sabemos, lo que sentimos y que ahora lo compartimos, sí, con mucha pasión, con mucho amor, con mucha entrega y responsabilidad, pero sabedores de que hay un beneficio para quien lo acepta, muchos beneficios. Uno de ellos, sin duda alguna, es el irnos vislumbrando a lo que Dios promete, que echa mano de la vida eterna. Bueno, el Hijo de Dios se hace humano y vive entre los hombres, pues era la única forma de realizar en plenitud el plan de salvación. ¿Cuál era el propósito? Amistar al hombre con Dios. Esto es también muy bonito, así podríamos decirlo, muy bonito, muy edificante. Estábamos en una condición, si usted analiza un poco la gente cómo está con Dios, está enemistada. ¿Qué pasa con nosotros cuando ya lo conocemos? Vamos a leer Romanos. ¿Cuál es el propósito? Que cuando uno conoce a Dios es que se haya esta amistad, el hombre para con Dios. Romanos 5, voy a leer versículos 12 y luego del 15 al 19. Romanos 5, 12 dice así: De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Del 15 al 19 leo: Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que, por un pecado, así también el don, porque el juicio de la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte y por uno, muchos más reinaron en vida por un Jesucristo, los que recibieron la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Y esos son unos de los muchos beneficios que podemos ir aprendiendo. Ese era el propósito de Dios. Cuando nos amistamos con Dios, cuando Jesucristo viene con ese objetivo, entonces muchas cosas suceden. Somos justificados, somos perdonados. Sí, hay una serie de acontecimientos, características que se deben de tocar y que se deben de considerar, pero ese era el objetivo. Por la misericordia del Padre y del propio Hijo de Dios, este realizó una serie de cosas, de milagros, lo que apoyó, sí, la predicación de la palabra entre el pueblo, y que quedaron escritas todas esas enseñanzas, ya que la salud ofrecida por él no solo era física. La salud que vino a ofrecer Dios, lo vamos a ver en las lecturas de los evangelios, a través del Señor Jesucristo. Usted sabe de todos esos milagros y podemos enumerar muchos en los evangelios, pero no solamente era la parte física, sino más bien la espiritual, y muchos sí sanaron así. Mire, vamos a leer dos porciones de la escritura también por el tiempo. Vamos a los evangelios de Marcos, Marcos capítulo 1, Marcos 1, versículos 27 y 28.
Dice así, 1, 27 y 28. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún en los espíritus inmundos manda y le obedecen. Las maravillas que veían del Señor Jesucristo, el 28. Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vea cómo empieza a correr cuando el Señor Jesucristo está en tierra. Cómo empezó a ver todas esas cosas las personas, las gentes. Se maravillaban, hacían preguntas, cuestionaban. ¿Cuál es esta clase de doctrina? ¿Qué es esta doctrina? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no solamente Marcos, también Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 18 en adelante. Voy a dar lectura. Dice el 18, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrados. 19. Para predicar el año agradable del Señor. Qué hermosa bendición tenemos de poder leer esto, pero también de comprenderlo. Dice, porque me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Otro beneficio que tenemos. Beneficios los hemos ido analizando, los estamos viendo, pero quiero comentar este. A los pobres y a los quebrantados de corazón. Si recordamos algo de nuestra vida, experiencias que hemos pasado, podemos ver que el corazón estaba roto, que el alma interna, que la parte interna estaba dañada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando Él sana? Cuando llega a nuestro ser. También son milagros para nosotros. Estos milagros nos muestran la compasión del Maestro por las miserias humanas, ya que Él mismo vivía esa deficiencia en su condición de ser humano. Él vivía en su aspecto físico. Podemos ver, vamos a confirmar esta parte, porque Él también las padecía, Él también sentía, Él también le dolía, lloraba, sus emociones, sus sentimientos, también Él los vivió. Él vivió cosas también así. Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, regresemos. Capítulo 6, versículos 34 al 44, lo puede usted leer en casa, pero yo más quiero hacer alusión a los versículos iniciales. Marcos capítulo 6, versículos 34. Y saliendo Jesús, vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar del desierto y el día ya es muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Vea la respuesta del Señor Jesucristo. Y respondiendo él les dijo, dales de comer vosotros. Y les dijeron, que vayamos y compramos para 200 denarios y les demos de comer. Y él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron, Cristo, 5 y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba. Y se acostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomado los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo bendijo y partió los panes y dijo a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron de los pedazos 12 confines llenos, y de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. El relato también es muy relevante, muy importante ver,
pero nos deja ver todo lo que el Señor en esa condición humana sentía hacia los demás. Hacía milagros, esos milagros que para nosotros ahora en día son diferentes, porque cuántas ocasiones hemos visto que nos sentimos en paz, que nos sentimos bien cuando estamos con Jesucristo. Surgen cosas, quizá ahora no vemos milagros como en aquel acontecimiento donde multiplicó los 5 panes y los 2 peces y comieron tantas personas, pero ahora vemos que hablando acerca de ello, nunca nos falta el alimento, ese alimento material. Pero los milagros iban más allá también, la parte espiritual, la parte emocional, que ahora en día se deja ver en la humanidad, que es un factor muy deficiente, la parte interna, la parte sentimental, la parte emocional, la parte de tomar decisiones, de poder compartir, de ser sensibles ante las adversidades de los demás, las necesidades, pues deja ver todo aquello. Entonces, de esa obra divina para la formación espiritual del humano, Dios en ese plan, y entonces ya vamos viendo nosotros hoy en día que el beneficio que tenemos es enorme. En lo material lo podemos seguir enumerando, pero lo más relevante es lo espiritual. Las personas hoy en día no se ocupan de lo espiritual. Carece de poder buscar, de poder crecer, de estar bien, de estar en paz. Bien, vamos a pasar al punto número 2, del amor por la humanidad, disposición a morir. Bien, el Hijo de Dios, miren, antes de venir a la tierra era de una naturaleza divina, lo dice Juan 1:1. Voy a leer para confirmar. Y es que estamos viendo el ejemplo. Ahorita en este punto del amor por la humanidad, tenemos que ver el ejemplo del Señor Jesucristo, en qué condición se encontraba y cómo se despojó de esa naturaleza divina. Y esto también nos deja ver cómo era ese plan, y el quien lo ejecutó, el quien lo realizó, nuestro Señor Jesucristo, también la condición que él tenía. Dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que el Señor estaba en una condición antes de que él fuese humano, en una condición divina. Lo sabemos, lo hemos analizado, lo hemos estudiado y reconocemos que así ha sido. Y también el escritor de Hebreos, en capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, o sea, de esa misma sustancia del Dios Padre, y sustentando todas las cosas con él, con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué bendición, hermanos, de tener a nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo es la bendición de conocer lo que pasó, ese ejemplo de vida que él da. Con toda su gloria, supremacía, se humilla hasta lo más bajo, tomando la naturaleza humana. ¿Para qué? Lo hemos venido analizando, para que me salvara. Filipenses 2, también una porción muy edificante para este punto. Capítulo 2 de Filipenses, versículos del 5 al 7, usted los va a recordar. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. El 7. Sin embargo, se anonadó, o sea, se hizo nada, asimismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesucristo sintió lo mismo que tú y yo sentimos, siendo semejante a los hombres. Esto nos habla de su aceptación a la voluntad de Dios, y lo podemos también confirmar en Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7, o Lucas 22 a partir del 41-42. Esa sujeción que existe del Hijo al Padre confirma que Dios es la suprema deidad del universo. Sí, claro está. O sea, eso lo tenemos claro, pero también vemos la condición del Hijo obediente, del Señor Jesucristo, que estando en una condición, sí, de gloria, de la misma sustancia, se anonadó, dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses, que se hizo nada, siendo semejante a los hombres. Entonces podemos decir que de la obra divina para la formación espiritual del humano, del amor por la humanidad, esa disposición a morir, esa disposición que trajo el Señor. Por eso no debemos de menospreciar el sacrificio del Señor Jesucristo. Hace algunos días estudiábamos en la lección la parte de la redención del pecador,
y eso también es muy bueno. Ahí la cita que poníamos, 1 de Pedro 1:18, nos deja ver muchas cosas. Confirmábamos que Jesucristo es el Cordero de Dios y cómo su sacrificio redimió al hombre pecador, cuya redención somos también beneficiados si nos esforzamos y obtenerlos. Y aquí también ya sucede algo para nosotros. Tenemos un beneficio enorme cuando aceptamos al Señor Jesucristo. El beneficio es poder vivir diferente, poder ser diferente, poder pensar, accionar, llevarnos con los demás, con el cónyuge, con los hijos, con el hermano en la carne, con el hermano en la fe. Ser diferentes, dar testimonio. Pero va más allá también de los beneficios que tenemos. Es acceder a la vida eterna, acceder a nuestro Dios. Y es al punto que vamos a pasar ya para ir concluyendo. Es el efecto, qué efecto sucede, qué efecto benéfico de su sacrificio y su muerte. Bien, eso es lo que vamos a estudiar a continuación. En la antigüedad, durante el sacerdocio arónico, se puede decir así, la purificación de los pecados se hacía por medio de sangre, la sangre de animales. Y si voy a leer una cita, está en Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 19, voy a dar lectura y al llegar al 22, 9:19 dice así: porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana, e hisopo roció al mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fíjese aquí, la enseñanza es que anteriormente, en ese periodo de sacerdocio arónico, la purificación sí se hacía a través por medio de la sangre de animales. Y también lo dice Levítico capítulo 8, versículo 15. Pero la sangre del Hijo de Dios tiene un efecto absoluto. Vea estas palabras. Si la sangre de nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio perfecto tiene un efecto completo, absoluto, dice Hebreos 9:13, dice: porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, hace una pregunta en 14: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Qué bonito, qué hermoso saber que a través del sacrificio, porque recuerde que también el objetivo dice que tenemos que ver esa parte, esa enseñanza de la muerte del Señor y el derramamiento de su sangre. De esta forma nuestros pecados son perdonados y quedamos limpios por su sangre. También tenemos que entenderlo, porque en ocasiones sucede que, aun cuando ya aceptó a nuestro Señor Jesucristo, menosprecio lo que significa la sangre, menosprecio el verdadero significado, el peso que tiene de poder haber recibido, de poder ser parte de ese plan de salvación. No tenemos que menospreciarlo, no tengo que dudar. Una vez que yo ya soy parte de ese pueblo que Dios eligió, que conformo ahora en ese llamamiento que tuvo hacia mí, yo lo acepto. Esos pecados que quizá eran pecados chicos o grandes, porque no existe pecado, ya sea grande o pequeño, que no sea perdonado por medio de este derramamiento. Lo dice bien claro Isaías, el profeta Isaías, de capítulo 1, 18 y 19. Lo voy a leer. Dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Amén.
Hacemos cuentas con el Señor y nos borra todas nuestras deudas con Dios. Por eso Él viene a amistarnos con Dios. El Hijo tiene autoridad. Vea también otro beneficio de saber ese ejemplo de vida del Señor. Él tiene autoridad dada por el Padre, claro está, para actuar de esa manera. Por eso así nos lo dice el profeta, así lo dice, que nuestros pecados sean grandes, sean rojos, sean fuertes, difíciles. No hay pecado que no sea perdonado por medio de este derramamiento, por ese sacrificio del Señor. Usted tiene que saberlo, entenderlo. Y esto nos lleva también ya a otra posición. Quizá pude haber cometido cosas graves. Quizá en algún momento mis pensamientos todavía se intervienen en mis deseos espirituales hoy en día. Pero no tiene que ser así. El sacrificio perfecto de nuestro Señor, sin su sacrificio perfecto del Maestro, tiene efectos duraderos. No son limitados. Lo dice Hebreos 9:11. Sí, vamos también a dar lectura para que usted lo confirme. Que ese sacrificio, Hebreos 9, del 11 y 12, dice así: Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, de esta creación. Y el 12: Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el tabernáculo, habiendo obtenido eterna redención. Vean la posición que nos lleva el aceptar el llamamiento, el aceptar el sacrificio. Esto quiere decir que su sacrificio, con casi ya más de 2000 años de distancia, sigue y seguirá ganando para el hombre la amistad con Dios. Ya vamos pasando a la parte final. Ese sacrificio es para usted, ese sacrificio es para mí, ese sacrificio es para los que también Dios ha de determinar que sean llamados en los próximos días, en los próximos tiempos. Voy a leer la carta a los Romanos, capítulo 5, a partir del versículo 10, dice así: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de rebelión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. El 15. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel unos murieron los muchos, muchos más abundó la gracia de Dios a los muchos, el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Como reflexión que nos queda, tenemos que valorar el sacrificio de mi Señor y tener fe en sus efectos. Cuando sucede esto en mi ser, entonces lograré una amistad plena con mi Dios, con nuestro Padre. Tenemos que recordar esta parte que es importante. Ya concluimos. Hemos llegado a la parte final. Voy a hacer alusión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada uno de nosotros tiene que hacer una reflexión profunda, un examen de conciencia correspondiente de lo que significa el haber sido parte, el formar parte de un pueblo santo, de su iglesia, y que ahora tengo la oportunidad de ver esos ejemplos, esos milagros, esas enseñanzas, cómo el Señor Jesucristo accionaba cuando se enfrentaba con situaciones.
Agradezco a Dios por darnos la oportunidad de ser parte de ese plan perfecto, que tiene un buen fin, por supuesto que sí. Yo deseo con todo mi corazón que estas enseñanzas, que qué pasa con el hombre que acepta a Cristo como su Salvador, múltiples beneficios. Uno de ellos, sin duda alguna, es estar en paz con el prójimo, estar en paz con Dios. Y sin duda alguna, el saber y reconocer que si me esfuerzo para alcanzar esa promesa, es necesario esforzarme, entonces le veré. Veré a mi Señor y veré a mi Dios. Que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos. Paz a vos por escucharme.